Imagina esto. 4 de los clubes más poderosos del planeta fútbol, con 4 estilos distintos, 4 historias distintas, 4 relaciones distintas con el poder que gobierna el deporte, se sientan el mismo día a redactar un mismo documento. Y ese documento dice, en esencia, una sola cosa. Preferimos no jugar la Champions League antes que aceptar esto. Piénsalo un segundo. No es un club pequeño quejándose de un reparto de derechos televisivos. No es una selección furiosa por un arbitraje puntual. Es el Barça, es el Bayern de Múnich, es el Manchester City, es el Chelsea, 4 gigantes que normalmente compiten entre sí por todo, unidos por primera vez en años contra el mismo enemigo. Y ese enemigo no es un rival deportivo, es la propia UEFA. Y aquí está lo que nadie te está contando todavía con la claridad que merece. Esto no nació de la nada. Es la réplica casi exacta de un patrón que el mundo entero vio operar hace muy poco en el escenario más grande de todos, el Mundial 2026. Aquellas pausas de hidratación que aparecían justo cuando el partido hervía. Aquellas normas que parecían diseñadas en un despacho de marketing y no en una sala de reglamentación deportiva. Aquel medio tiempo convertido en un espectáculo de 30 minutos con Shakira y Justin Bieber, mientras el fútbol esperaba en segundo plano. Todo eso no era un experimento aislado, era el plan piloto. Y ahora, créeme, ese plan acaba de llegar a la puerta de la competición de clubes más importante del mundo. Vamos a los hechos, porque son tan concretos que no necesitan adorno para resultar indignantes. La UEFA, con Alexander Ceferin al frente, ha confirmado 3 normas para la Champions League 2026 a 2027 y mantiene otras 2 bajo un secreto que, según fuentes cercanas a los propios clubes, resulta todavía más inquietante que lo ya conocido. La primera norma establece pausas de hidratación obligatorias en cada parte del partido, 2 por encuentro, sin excepción, sin importar si hace 15 grados en una noche de octubre en Manchester. ¿Te suena de algo? Es exactamente el mecanismo que la FIFA impuso en las fases decisivas del último Mundial. Su función real nunca tuvo que ver con la salud del jugador, sino con insertar un espacio de máxima audiencia televisiva vendible a los anunciantes justo cuando decenas de millones de personas tienen los ojos pegados a la pantalla. Cuando la interrupción coincide sistemáticamente con los picos de audiencia y no con criterios climáticos objetivos, la explicación oficial deja de sostenerse. Y en el Mundial, esa explicación duró, como mucho, 3 partidos. La segunda norma es todavía más perturbadora si la analizas con calma. Tarjeta roja directa por taparse la boca al hablar durante el partido. Sobre el papel suena razonable, evitar insultos que el árbitro no puede oír. Pero el problema real es la desproporción de la sanción. No hablamos de una amarilla. Hablamos de dejar a tu equipo con 10 jugadores en un partido de eliminación directa por el simple gesto de cubrirte la boca mientras organizas una jugada o proteges una conversación. Y aquí la historia se conecta con algo que ya vivimos en carne propia. Aquella jugada en la que Cucurella incumplió exactamente esa norma frente a Messi sin que el árbitro de turno la aplicara. La misma norma, aplicada de forma selectiva según convenga. Ese es el fantasma que sobrevuela la Champions. Una herramienta que en teoría regula el juego limpio, pero que en la práctica puede convertirse en un interruptor que algunos árbitros aprietan y otros no. Y luego llega la tercera norma, la que quizás mejor resume el patrón. Ampliar el descanso de 15 a 20 minutos. 5 minutos extra que suenan inofensivos, pero ¿para qué sirven realmente? Para colar un segmento de entretenimiento comercial en el corazón del partido. Exactamente el mismo mecanismo, a menor escala, que los 30 minutos de espectáculo musical en la final del Mundial. El patrón es tan evidente que los 4 clubes ni siquiera necesitaron un análisis extenso para señalarlo. La UEFA está copiando el modelo del Mundial. Punto. Y todavía quedan 2 normas más bajo un hermetismo institucional que, según los propios clubes, resulta más alarmante que las 3 ya conocidas. Esto es solo el principio. Para entender por qué esta rebelión estalla precisamente ahora, hay que mirar el contexto exacto en que la UEFA decide anunciar estas normas, porque explica casi todo. Hablamos de una UEFA presidida por Ceferin, el mismo nombre vinculado, según informaciones sobre reuniones de alto nivel, a encuentros con Gianni Infantino y con Florentino Pérez, para presuntamente coordinar decisiones de gran visibilidad pública,
como la entrega del Balón de Oro a Rodri. El mismo Ceferin, cuyo organismo quedó señalado durante el escándalo del Mundial 2026, como parte activa de la coordinación entre FIFA y UEFA para aplicar sanciones sobre jugadores argentinos en circunstancias que generaron sospechas serias sobre su imparcialidad. Ese organismo decide anunciar las 5 normas para la Champions, justo cuando el escándalo mundialista sigue generando consecuencias legales y mediáticas en varios países europeos. Justo cuando la credibilidad del fútbol organizado atraviesa su momento más bajo desde las detenciones del FB en 2015, y justo cuando la afición europea tiene el oído más entrenado que nunca para reconocer este patrón en cuanto asoma la cabeza. Fue probablemente el movimiento de menor inteligencia política que la UEFA podía ejecutar en el peor instante posible. Y aquí llega el primer gran giro. Esta rebelión tiene un antecedente directo, la fallida Superliga, pero se diferencia de ella en algo decisivo. La Superliga fue el intento de los ricos de construirse un sistema propio, excluyente, para blindar sus ingresos a costa de todos los demás, y la afición la interpretó correctamente como un ataque al bien común del fútbol. Esto es distinto. La queja conjunta de Barça, Bayern, City y Chelsea no busca crear un sistema paralelo que beneficie a los grandes. Busca defender el fútbol de club tal como existe, frente a un modelo que el propio Mundial 2026 demostró en vivo ante miles de millones de espectadores. Esa diferencia le da a esta rebelión una legitimidad moral que la Superliga jamás tuvo. Los aficionados no vieron en la Superliga la defensa del deporte que aman, vieron codicia disfrazada de innovación. En esta queja pueden ver algo genuinamente distinto: la defensa del partido como espectáculo deportivo frente a su transformación en un evento comercial donde las pausas publicitarias pesan tanto como los goles. Y aquí viene la parte que debería hacerte reflexionar de verdad. ¿Qué pasaría si esta amenaza se cumpliera, si no hubiera marcha atrás ni negociación de última hora? Una Champions sin Barça, sin Bayern, sin City, sin Chelsea es, sencillamente, un torneo distinto al que los contratos televisivos prometieron a quienes pagaron miles de millones por transmitirlo. Sin el Barça de Lamine Yamal, sin el Bayern de una de las instituciones más sólidas de Europa, sin el City de Pep Guardiola, sin el Chelsea de uno de los proyectos más mediáticos del fútbol inglés reciente. No hablamos solo de perder 4 equipos, sino los 4 cuyos partidos generan los contratos televisivos más rentables, los patrocinios más valiosos y la audiencia internacional más grande de toda la competición. Y sin esa audiencia, las 5 normas diseñadas para generar más ingresos publicitarios acabarían produciendo, paradójicamente, menos dinero del que la UEFA busca. La amenaza de los 4 clubes es el argumento económico más letal que se puede poner sobre una mesa de negociación. Le están diciendo, con datos y peso comercial real, que si aplica las normas diseñadas para ganar más, va a terminar ganando menos. Si este tipo de análisis, el que se atreve a mirar detrás del comunicado oficial, es el fútbol que buscas, este es tu sitio. Suscríbete ahora, porque lo que viene en los próximos minutos y en las próximas semanas de esta historia va a ponerse todavía más caliente. Vamos ahora a los argumentos concretos que las 4 directivas incluyeron en su queja formal, con el peso de gente que lleva décadas gestionando esta competición y sabe exactamente qué le va a hacer al producto que construyeron. El primer argumento es la integridad del juego. Las pausas de hidratación obligatorias interrumpen el flujo justo en los momentos donde ese flujo produce el fútbol que hace de la Champions la competición más vista del planeta. Una jugada colectiva, una presión alta, un jugador en su mejor momento, todo se corta de raíz en el segundo exacto en que suena la pausa, sin importar si ese instante es el más inconveniente posible para el espectáculo. El segundo argumento es la proporcionalidad de las sanciones. Una roja directa por taparse la boca es una sanción tan desmedida que, aplicada con rigor, cambiaría radicalmente la naturaleza de los partidos. Los jugadores se comunican constantemente durante los encuentros de alta competición, con compañeros, con árbitros, con el banquillo. Cubrirse la boca es un gesto tan habitual en el fútbol de élite que aplicar la norma con consistencia podría producir expulsiones en prácticamente cada jornada, alterando resultados de un modo que ningún criterio arbitral razonable justificaría.
Y el tercer argumento, formulado sin rodeos, es el del modelo. La UEFA está copiando, casi punto por punto, el sistema que el escándalo del Mundial 2026 dejó expuesto. El intento más descarado de convertir el deporte en un producto de entretenimiento, donde los shows de descanso y las pausas publicitarias pesan más que el fútbol que la gente paga por ver, y que ese modelo destruiría exactamente aquello que hace grande a la Champions. La posición de la UEFA tiene la incomodidad de quien sabe que los argumentos que recibe son sólidos, pero también sabe que necesita el dinero que estas normas generarían para sostener el resto de su sistema. La UEFA no gestiona solo la Champions, también la Conference League, la Europa League, las competiciones juveniles, los torneos de selecciones y toda una estructura de apoyo que en los países con menos recursos depende directamente de la redistribución de ingresos que baja desde la cima de la pirámide comercial. Las nuevas normas, especialmente las pausas publicitarias y el descanso ampliado, generarían precisamente esos ingresos adicionales de patrocinio y derechos televisivos que el organismo necesita para sostener esa redistribución sin subir la presión sobre los clubes medianos. Esa lógica existe, tiene su coherencia interna, aunque en el lenguaje de cualquier aficionado se traduzca simplemente en una frase: el negocio por encima del deporte. Ese choque entre quienes defienden el partido como producto deportivo y quienes lo defienden como producto comercial es el conflicto más viejo del fútbol de élite moderno. Pero en este momento, con el escándalo del Mundial todavía fresco y con la reforma de la FIFA en marcha, llega cargado de una tensión adicional que antes no existía. Los aficionados que vieron en las pausas del Mundial el síntoma más evidente del modelo que denunciaban van a ver exactamente lo mismo, con otro nombre, en la Champions. Y la UEFA va a tener que decidir si puede sostener esa percepción pública en el peor momento posible para intentarlo. Aquí viene un giro que muchos analistas todavía no han conectado del todo. Porque no es solo una cuestión de 4 clubes contra un organismo, es una cuestión de precedente. Si la UEFA logra imponer estas 5 normas pese a la resistencia de Barça, Bayern, City y Chelsea, el mensaje que envía a todo el fútbol europeo es devastador. Ni siquiera los clubes más poderosos del continente tienen capacidad real de frenar la mercantilización total del juego. Y si eso ocurre en la Champions, no hay razón para pensar que el mismo modelo no se extienda después a las ligas domésticas, a las competiciones menores, a cualquier torneo bajo paraguas UEFA o FIFA que produzca audiencia suficiente. Esa es la verdadera dimensión de lo que está en juego. No es un capricho reglamentario aislado, es la prueba de fuego de si el fútbol de club europeo todavía tiene margen de maniobra frente a un sistema que ya decidió hacia dónde quiere llevar el juego. Y todavía queda algo más inquietante: las 2 normas que la UEFA mantiene en secreto. Según fuentes cercanas al proceso, esas 2 normas todavía no reveladas serían, para los propios clubes que las conocen, incluso más invasivas del espíritu del juego que las 3 ya confirmadas. No sabemos con certeza qué contienen, y sería irresponsable afirmar algo que no está confirmado. Pero sí sabemos esto: si 3 normas ya conocidas fueron suficientes para que 4 de los clubes más grandes del mundo amenazaran con no disputar su competición más importante, resulta razonable pensar que las 2 restantes tocan alguna fibra todavía más sensible, quizás relacionada con los tiempos de juego efectivo, quizás con nuevas interrupciones vinculadas a revisiones arbitrales extendidas, quizás con espacios publicitarios dentro del propio terreno de juego durante detenciones del balón. Es una versión, no un hecho confirmado, pero encaja con el patrón descrito desde el primer minuto. Pensemos ahora en los escenarios posibles, porque esta historia no termina con la queja formal. La UEFA tiene, en esencia, 3 caminos. El primero es ceder completamente, retirar las 5 normas y volver al formato tradicional. Es el escenario menos probable, porque significaría una derrota institucional total, algo que ningún organismo de este tamaño acepta sin resistencia, sobre todo con contratos publicitarios ya negociados sobre la base de estas normas. El segundo camino es la negociación intermedia, la salida más habitual en el fútbol moderno. Mantener alguna versión suavizada de las pausas, condicionarlas a criterios climáticos reales, reducir la sanción por taparse la boca a una amarilla y dejar el descanso ampliado como única concesión comercial. Es el escenario más probable,
porque permite a ambas partes salvar la cara. Y el tercer camino, el más dramático y menos probable pero no descartable, es que la UEFA sostenga su posición sin ceder, apostando a que ningún club, por poderoso que sea, se atreverá realmente a quedarse fuera de la Champions, con todo lo que eso significa en pérdida de ingresos, prestigio y exposición mediática. Si ese pulso se produce, veremos hasta dónde llega de verdad la determinación de Barça, Bayern, City y Chelsea, porque una cosa es firmar una queja formal en un despacho, y otra muy distinta, renunciar de verdad a la competición que genera algunos de sus ingresos más importantes. Y conviene recordar algo que la historia ya nos enseñó con la propia Superliga. Las amenazas más ruidosas no siempre se sostienen hasta el final, cuando los intereses económicos están sobre la mesa. Es posible, y esto también es una versión razonada, no un hecho confirmado, que en las próximas semanas veamos matices en el discurso de alguno de los 4 clubes, presiones internas de sus propios patrocinadores o filtraciones que sugieran que la UEFA ya está preparando una oferta de compromiso antes de que la crisis llegue al punto de no retorno. El fútbol de las últimas 2 décadas nos ha enseñado que estas batallas casi nunca terminan con un bando aplastando por completo al otro. Terminan con acuerdos incómodos, con comunicados ambiguos, que ambas partes pueden interpretar como una victoria parcial. Sin embargo, incluso si termina así, el precedente ya está sentado. Por primera vez desde la Superliga, los grandes clubes le han dicho a los organismos que gobiernan el fútbol que hay límites que no están dispuestos a cruzar sin resistencia. Y eso, en un contexto donde la credibilidad del fútbol organizado atraviesa su momento más bajo en años, tiene un valor simbólico que trasciende el resultado final de esta negociación concreta. Vamos a cerrar con 3 ideas claras. Primero, las 3 normas confirmadas por la UEFA, las pausas de hidratación obligatorias sin importar las condiciones reales, la tarjeta roja directa por taparse la boca y el descanso ampliado a 20 minutos para espectáculos comerciales, replican de manera prácticamente idéntica el modelo que el Mundial 2026 aplicó, y que el escándalo de ese torneo demostró que respondía a intereses comerciales antes que deportivos. Ese patrón es verificable. Y la rebelión de los 4 clubes más poderosos de Europa es la respuesta más específica, más políticamente significativa y más económicamente fundamentada que ese patrón podía recibir en el momento exacto en que intentaba instalarse en la máxima competición de clubes del planeta. Segundo, esta rebelión tiene una legitimidad moral que la Superliga jamás tuvo. No es el intento de construir un sistema paralelo que beneficie a los ricos a costa de los pequeños. Es la defensa honesta del partido de fútbol como producto deportivo frente a su transformación en evento comercial, con pausas publicitarias forzadas, expulsiones por gestos cotidianos y espectáculos de entretenimiento ocupando el espacio que antes pertenecía exclusivamente al juego. Y cuenta, implícitamente, con el respaldo de millones de aficionados que en el Mundial 2026 vieron a dónde conduce este modelo cuando se aplica sin ningún freno. Tercero, el choque entre estos 4 clubes y la UEFA es probablemente el conflicto más importante que el fútbol de clubes europeo va a enfrentar antes de que arranque la nueva temporada de Champions. Y su resolución determinará qué tipo de competición vamos a ver en los próximos años. Un torneo que la gente paga por disfrutar gracias a la calidad extraordinaria del fútbol que produce, o un producto comercial donde las pausas publicitarias, los shows de entretenimiento y las expulsiones absurdas pesan tanto como los goles y las historias de sus protagonistas. Esa es la decisión que la UEFA tiene sobre su mesa antes de que empiece la temporada. Y los 4 clubes acaban de decirle, con la amenaza más seria que el fútbol de clubes europeo ha producido en años, que el tiempo para decidir ya llegó, y que no están dispuestos a esperar más. Y ahora te toca a ti. Tienen razón el Barça, el Bayern, el City y el Chelsea al amenazar con no jugar la Champions si estas 5 normas siguen adelante tal como están planteadas. ¿Es esto una copia descarada del modelo que vimos operar en el Mundial de Infantino, o crees que hay matices que estamos pasando por alto? ¿Y puede la Champions League sobrevivir, deportiva y comercialmente, sin los 4 clubes más mediáticos de su historia reciente, si esta amenaza termina cumpliéndose de verdad? Déjalo en los comentarios, porque este canal se construye entre todos los que entendemos que el fútbol merece un análisis honesto, sin filtros y sin miedo a nombrar lo que otros prefieren callar. Si este vídeo te ha hecho ver la situación con más claridad,
Compártelo ahora mismo, porque hay culés, hay aficionados del Bayern, del City y del Chelsea, y hay seguidores de cualquier otro club europeo que necesitan entender exactamente qué está en juego antes de que empiece esta Champions League. Dale like si crees que la UEFA se equivoca al intentar instalar este modelo comercial en la competición más importante del fútbol de clubes. Y suscríbete, activa la campanita, porque la resolución de este pulso, el contenido de las 2 normas secretas que todavía no conocemos y el impacto real que todo esto va a tener sobre el arranque de la nueva Champions League van a ser, sin ninguna duda, el contenido más explosivo de las próximas semanas. Aquí, a pie de campo, sin filtros, sin compromisos y sin miedo a decir lo que otros prefieren callar.